Lloraba escondida bajo la mesa de la sala, observando entre las sillas cómo su madre era lastimada. Con solo 8 años de edad, April había presenciado demasiados momentos difíciles. Vivía con sus padres en una pequeña casa en el centro de la ciudad. Su madre trabajaba en una tienda de mascotas y su padre estaba actualmente sin empleo. April sabía que el hombre no las quería, ni a ella ni a su madre. Había sido infiel a su esposa y la niña tenía sospechas de que continuaba haciéndolo. Por las tardes se marchaba de casa y volvía a altas horas de la madrugada apestando alcohol, y o bien llegaba y se caía dormido o recurría a gritar a su mujer por cualquier motivo. En una ocasión la pequeña intentó defender a su madre, pero lo único que consiguió fue que su padre la arrastrara hasta su habitación y la encerrara, mientras seguía oyendo gritos y llantos. Por otro lado, en el colegio, April no tenía amigos. Tenía que soportar diariamente burlas por una afección que tenía en el labio. Había nacido con labio leporino, y por este motivo los niños se alejaban y se burlaban de ella. April quería socializar, hacer amigos, tener una infancia feliz como cualquier niña de su edad. Pero la realidad era otra. Los niños le insultaban diciéndole que era un auténtico monstruo. Se lo habían repetido tantas veces que la pequeña llegó a creérselo. Se miraba al espejo y lloraba al ver la malformación de sus labios, sintiéndose horrenda en comparación a las demás niñas de su clase. La única persona que le demostraba un gran amor era su madre, que aun con todas sus tristezas se esforzaba en darle todo lo mejor a su pequeña. Pero aunque April amaba con todas sus fuerzas a su mamá, no podía evitar sentirse desdichada por no tener un amigo con quien jugar. Una tarde, mientras su madre todavía se encontraba en el trabajo, su padre llegó a casa mucho antes de lo normal. El hombre pasó por delante de la habitación de su hija y oyó cómo ésta hablaba con alguien. Pensando que era su esposa, abrió la puerta y lo que vio le dejó boquiabierto. Su hija estaba jugando con un grupo de niñas muy particulares. No parecían humanas. El hombre, horrorizado, empezó a gritarle a su hija, mientras ella se alejaba de él. En ese instante llegó la madre, que al oír los gritos enfurecidos de su marido corrió a ayudar a April. Cuando llegó al cuarto encontró a su pequeña llorando. El hombre gritaba preguntando: ¿Quiénes son esos monstruos? A lo que la niña contestaba llorando mientras se cubría la cabeza con los brazos: ¡Son mis amigas, papá! ¡Mis amigas! La mujer no sabía de qué monstruos hablaba su marido, ya que ella no veía a nadie más que a ellos dos. Le quitó el bate de béisbol que su esposo llevaba en la mano e intentó calmarlo, pero este se lo arrebató nervioso y le propinó un golpe en la cabeza. La madre cayó desplomada al suelo. April no podía creer lo que veía en sus ojos. Su madre estaba muerta. Corrió hacia la puerta de casa, gritando y pidiendo ayuda. Afortunadamente, gracias a la llamada de emergencia de un vecino, entraron en la casa 2 oficiales de la policía que llevaron al hombre esposado y llamaron urgentemente a una ambulancia, aunque ya no había nada que hacer para ayudar a la madre de la pequeña. Con la madre muerta y el padre en la cárcel, April quedó bajo la tutela de su abuela materna. La señora, que desde entonces vivía muy afligida por la trágica muerte de su hija, se ofreció a cuidar a su nieta con mucho amor. Le compraba juguetes, la llevaba al parque, le intentaba dar todo lo que una niña pudiese desear. Sin embargo, April nunca sonreía. Una noche, mientras la abuela bordaba un mantel, oyó a su nieta reír a carcajadas en su habitación. Extrañada, subió a ver de qué se trataba. Pero al entrar al cuarto vio que no había nada ni nadie, solo estaba April riendo locamente en su cama. La abuela le preguntó qué era lo que la divertía tanto, a lo que la pequeña contestó que estaba jugando con sus amigas, señalando un punto fijo. La abuela, que estaba muy conmovida por verla sonreír por primera vez, decidió seguirle el juego y le dijo que sus amigas eran muy lindas y que le dejaba seguir jugando con ellas. A la abuela le había causado ternura ver a su nieta jugar y reír feliz. Sin embargo, cada vez esta situación se repetía con más frecuencia y empezó a preocuparse. La señora, sin saber qué hacer al respecto, decidió llevar a la pequeña a un psicólogo. Cuando llegaron a la consulta, la abuela se sentó en uno de los sofás de la sala de espera y April entró con el doctor dentro. El psicólogo, con una sonrisa amable, comenzó a hacerle preguntas, como cómo se encontraba y si tenía amigas en la escuela. Entre balbuceos, April le dijo que no, que todas las niñas de su colegio eran muy lindas y nunca se juntarían con ella.
El médico, extrañado, le preguntó si se sentía fea, a lo que ella asintió con la cabeza y señaló a sus labios. Entonces, el psicólogo decidió preguntarle si tenía amigas fuera de la escuela y si podía hablarle de ellas. La pequeña le dijo que sí, y que le querían mucho. Sus amigas eran como ella, monstruos, y no pensaban que era horrenda. El doctor frunció el ceño cuando la pequeña se refirió a sus amigas como monstruos. A lo largo de su carrera había atendido a muchos casos con amigos imaginarios, pero el hecho de que esos amigos fueran monstruos le resultaba bastante inusual. Entonces le pidió a la niña que las describiera físicamente. «Pues ellas son las hijas de monstruos reales», dijo April. «Una de ellas es un zombi, otra es una momia, otra un vampiro, la otra es hija de un hombre lobo». El psicólogo la cortó y le preguntó si alguna vez alguien además de ella las había visto. April bajó la mirada con tristeza y dijo que su padre las había conocido y se había puesto como loco. Después de algunas preguntas más, el doctor acompañó a la niña a la sala de espera y pidió a su abuela que hablaran a solas. Le explicó a la señora que el caso de April se debía a un complejo por la apariencia de sus labios. La niña tenía una capacidad imaginativa muy alta, y aunque tener amigos imaginarios no siempre era malo, en este caso no le estaba permitiendo socializar con otros niños. Le dijo que el aspecto de sus labios la hacía sentir insegura hacia sus compañeros, hasta el punto de considerarse un monstruo, por lo que le recomendó un buen cirujano, por si se planteaba realizar una cirugía a la pequeña y ayudarla a sentirse más segura de sí misma. La abuela salió de la consulta con la cabeza llena de dudas y dolida porque su nieta tuviera un problema tan grande de aceptación consigo misma. Como se acercaba el cumpleaños de la niña, agarró parte de sus ahorros y le propuso la operación de labio para que dejara de sentirse así. La niña aceptó encantada. Estaba muy contenta y le encantaba la propuesta de regalo. Pero de repente su sonrisa se desvaneció convirtiéndose en una triste expresión que mostraba su angustia. La abuela no tardó en percatarse de eso y le preguntó qué le ocurría, a lo que la pequeña contestó intentando evitar el llanto. «Es que si dejo de ser un monstruo, mis amigas ya no querrán jugar conmigo». La abuela le acarició con dulzura el cabello y le dijo que ella no era ningún monstruo y que no se preocupara, que si perdía a esas amigas siempre había nuevos amigos por hacer. Pronto llegó el día, el cumpleaños de April. Finalmente la niña se había decidido a realizar la cirugía, así que esa misma tarde acudieron a la cita. April estaba muy asustada, apretaba sus pequeñas manitas de los nervios. La operación había salido perfecta y sus labios, aunque todavía con heridas, tenían una forma preciosa. Esa noche su abuela pensaba que a partir de ese momento las cosas irían mucho mejor en la vida de su nieta. Por fin conseguiría aumentar su autoestima y no sentirse monstruosa, como ella decía. April estaba en cama, pero no conseguía dormirse. Estaba angustiada. Por fin se veía como siempre había querido verse, pero creía que eso significaba renunciar a sus amigas que tanto le habían ayudado. Entonces no lo pensó más, y con determinación se levantó de la cama y rebuscó en la cocina hasta encontrar unas tijeras. Un grito ensordecedor resonó en toda la casa. La abuela se despertó y salió al pasillo para ver qué ocurría. Se escuchaban gritos, seguidos de gemidos. Después llantos y risas demenciales. Encendió las luces y vio la alfombra manchada de lo que parecía ser sangre. A medida que avanzaba, las gotas se hacían más y más grandes, hasta llegar a la habitación de April, pero el cuarto estaba vacío. Un gran temor recorrió el cuerpo de la señora cuando oyó las risas burlonas de su nieta en el baño. La puerta estaba entreabierta y la luz encendida. Se asomó cuidadosamente y vio a la niña de espaldas mirándose al espejo. Alrededor de sus pies había charcos de sangre. De pronto la pequeña se volteó hacia la anciana. Se había desfigurado toda la boca. Se había cortado los labios reiteradas veces, creando varias divisiones en ellos. También se había cortado ambos lados de la boca, uno mucho más que otro. La sangre de sus heridas caía de su rostro sobre el pijama. La abuela, en lugar de gritar, se quedó paralizada y sin aliento. Retrocedió espantada, mientras April le ofrecía las tijeras ensangrentadas como si quisiera devolvérselas. A partir de aquella terrible noche, las cosas jamás volvieron a ser iguales. Desde que se deformó la boca, su abuela la miraba como si estuviera loca.
Fueron pasando los años y la anciana murió cuando la joven cumplía la mayoría de edad. Pese a que la deformación de sus labios era mucho peor que antes, nunca más se volvieron a burlar de ella. Ahora todos la temían. Sabían que si la molestaban, ella los golpearía hasta el cansancio. Se había vuelto sumamente agresiva. A pesar de que ya era adulta, todavía hablaba sola y siempre llevaba consigo un misterioso cuaderno. En él escribía acerca de sus amigas monstruosas. Las describía con detalle, sus personalidades, las actividades que hacían juntas. Y cuantos más años pasaban, más amigas tenía. Viviera donde viviera, los vecinos siempre se quejaban de que invitaba mucha gente y de que era muy bulliciosa, pero lo curioso es que ella siempre estaba sola. Una noche, mientras volvía a casa, se encontró a un par de hombres ebrios. Al verla pasar, uno de ellos le empezó a silbar, pero cuando ella se volteó y vieron su cara desfigurada, se cayó al momento. April siguió su camino hasta que uno de ellos le arrojó una lata vacía de cerveza que le golpeó la cabeza, mientras gritó: «¡Largo de aquí, monstruo!». El hombre lanzó una segunda lata que no llegó a golpearla y la joven se quedó quieta unos segundos. El agresor tenía la tercera lata en la mano cuando April se volteó lentamente. Su mirada furiosa era espeluznante y su sonrisa psicópata se asimilaba a la de un demonio. Los dos muchachos ebrios corrieron en dirección opuesta, pero ella fue más rápida y se abalanzó violentamente sobre uno de ellos, el que tenía la lata en la mano. Le empezó a golpear y a rasguñar su cara de manera furiosa. El amigo intentó alejar a April poniéndole la mano en el rostro para alejarla, pero ella lo mordió con tal fuerza que le arrancó un par de dedos, logrando que éste se alejara asustado. Totalmente solo, el hombre que tenía la lata fue víctima de una brutal paliza. Sin embargo, los gritos del muchacho fueron escuchados y un par de policías corrieron a su rescate. Esposaron a April y llamaron a una ambulancia para el hombre. April estuvo unos días entre rejas, pero al ver sus actitudes tan agresivas y lo peligrosa que era, solicitaron su internamiento en un centro psiquiátrico. Todos los días la joven exigía a los trabajadores que fueran a su piso a recoger el cuaderno donde escribía sobre sus amigas, pero nadie cumplía su petición. April permaneció 5 largos meses internada, que para ella fueron un suplicio, hasta que una mañana fue encontrada sin vida, pero sin ninguna lesión. El misterio de su muerte causó revuelo en el centro. Hicieron varias preguntas a los internos y trabajadores, pero nadie podía explicar cómo había fallecido. El cuaderno de la joven fue encontrado por los nuevos inquilinos del piso, donde estaba alquilada. Exactamente por una niña. La pequeña se disponía a garabatear en él cuando su padre la vio y se lo arrebató de las manos. El hombre empezó a hojear el diario y vio que tenía mucho texto escrito, así que lo leyó de principio a fin. Él era un trabajador de la compañía Mattel, y aquel tétrico cuaderno le había dado una gran idea. Se le ocurrió que aquellas amigas que describía la autora protagonizaran una historia divertida en la que actuaran como adolescentes comunes. Cuando presentó la idea, su gerente quedó encantado con la propuesta. Los artistas de Mattel se encargaron de darles a los monstruos una apariencia que fuera agradable y atractiva para el público, y años más tarde, la nueva y exitosa línea se vendía por todo el mundo. Monster High, con un origen triste y oscuro que los consumidores ignoran, se volvió un éxito para los niños. Sin embargo, cuando veáis estas muñecas, recordad que son las amigas de April, y que si alguna vez os observan o incluso sonríen, es porque también quieren ser vuestras amigas. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.